acá en Las Flores, perteneciente al departamento de Maldonado y al municipio de Solís Grande, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Siendo 20 de julio de 2020, Día del Amigo y año de la pandemia, estamos precisamente con un amigo, Pablo Reborido, que es ampliamente conocido en Piriápolis y alrededores, en su condición de investigador, como él gusta llamarse, porque así lo es. Y nuestra invitación, que además de agradecerle mucho a Pablo esta amabilidad, esta generosidad, es que nos pueda hablar algo sobre la historia de los trenes, y en especial de este tren que pasaba por la estación Las Flores. Y luego, bueno, su entronque o su relación con el famoso trencito de Piria. Lo que tú quieras, Pablo. Bueno, un gusto además aprovechar que en un 20 de julio tengamos esta temperatura que no es frecuente, ¿no? Que estamos cómodos. Realmente no me encuentro con autoridad para hablar de los trenes en sí mismo, sino la historia del ferrocarril vinculada a esta zona, ¿no? Es decir, el ferrocarril fue fundamental para el desarrollo de lo que fue Maldonado, donde antes la única comunicación así fluida que había en realidad la vía fluvial, porque los caminos eran prácticamente inaccesibles, ¿no? A Piria en realidad le sirve la llegada del tren. Tenemos que, como una breve historia, el tren originalmente lo más temprano que llegó acá fue en 1895, que llegó hasta Gregorio Aznares, lo que entonces se llamaba la Sierra. Ahí se empieza a desarrollar la vía hacia el este, ¿verdad? Y toda esta zona se empieza a poblar, por un lado, de los ingleses del ferrocarril, y se van estableciendo distintas estaciones, que culmina con la inauguración de la estación de Pan de Azúcar en 1910. Y hace que tengamos desde la Sierra o Gregorio Aznares la estación Solís, la estación Las Flores, y después venía la estación Pan de Azúcar. O sea que fue una zona el ferrocarril fue muy importante para el desarrollo y la comunicación con Montevideo en particular. O sea, ya en su origen el destino era Pan de Azúcar de esta red, como terminal, digamos. En realidad teníamos el ferrocarril central del Uruguay, que salía desde Montevideo, y en Empalme Olmos se cambiaban de locomotora y teníamos el ferrocarril uruguayo del Este, que era el que venía para esta zona. Claro, pues esta es trocha No, esta es trocha estándar. Ajá. pero eran dos compañías diferentes. El Entiendo. ferrocarril central era uno y el ferrocarril uruguayo del Este era otro. Era otro. El ferrocarril uruguayo del Este en principio estaba pensado para llegar incluso hasta la zona de La Paloma, pero se fue desarrollando por tramos en función de los plazos, la inversión de dinero, Claro, etcétera. O sea que el primer tramo llega hasta Gregorio Aznares, como decíamos, en 1895. 95, sí. Deberíamos decir la Sierra, porque era como se llamaba en esa época. A 5 años de la compra de terreno de Exactamente. Francisco Piria. Muy buen detalle. Cuando Piria viene por primera vez a este lugar, en realidad va en tren hasta Minas. Desde ahí baja en diligencia a San Carlos, Maldonado, y viene por la costa hasta lo que es hoy Piriápolis. Una odisea. Realmente. Recién, como tú decís, en 1895 el tren llega próximo acá, que Gregorio Aznares está no más de 10 kilómetros de acá aproximadamente, y ahí sí se empieza a desarrollar toda la zona del este hasta terminar en Punta del Este y La Paloma después. No tengo claro si ya para esa época Gregorio Aznares tenía su producción de azúcar, de remolacha, su establecimiento de la zona. Prácticamente no te sé decir con precisión la fecha, pero podríamos estar hablando de 1898, 1900, cuando empieza la primera actividad de Gregorio Aznares, como producción azucarera, ¿no? Como Rausa. Sí. Y Pablo, la relación entre este tren y el famoso trencito de Piria, que ese sí tenía trocha angosta, ¿verdad? Exactamente, es más, Piria cuenta que él estaba esperando que el tren llegara a esta zona para, es decir, entroncarlo con su tren de trocha angosta para ir hasta Piriápolis. Él dice que su plan era traerlo hasta acá por la ruta 73, el tren, Sí. pero vecinos de Pan de Azúcar le pidieron que lo llevara el tren de Piria a la estación Pan de Azúcar.
De modo que el viajero que venía de Montevideo, según la idea de Piria, se bajaría en esta estación y ahí mediante el trencito, ese sí, un tren de trocha angosta de una trocha 75 centímetros, Ajá. de Oneinstein-Koppel eran las locomotoras, se comunicaría con Piriápolis. Bueno, los vecinos de Pan de Azúcar le plantearon eso y Piria decide llevarlo a la estación Pan de Azúcar. El mismo Piria se queja que los vecinos de Pan de Azúcar, después que le propusieron eso, cuando llegó el momento de el tema de compra, expropiación de terrenos, pusieron trabas. Y tal es así que cuando uno iba en el tren de Piria hacia Pan de Azúcar, el tren de Piria cruzaba por el puente, yendo hacia Pan de Azúcar del lado derecho, estaba el puente paralelo del tren, y enseguida el tren dobla a la izquierda, Ajá. porque el plan de Piria era que fuera por medio del pueblo, sí, que atravesara Pan de Azúcar, pero bueno, por esas trabas lo que tuvo que hacer es, como dice Piria, tuvo que orillar el pueblo de Pan de Azúcar. Tal es así que el tren entra enseguida, de pasar el puente, doblaba hacia la izquierda e iba a la estación Pan de Azúcar. Ahora, ese trencito ya sí tenía una finalidad muy específica en relación a los negocios que de Piria, del traslado, luego turístico, pero en principio el traslado de mercancías o de productos del Cerro Pan de Azúcar al puerto, y luego lo turístico, podría decir. Exactamente, el primer registro que tenemos del tren de Piria es en 1909, ¿sí? Hay una ley de 1907 que lo autoriza para simplemente comunicar las canteras del Cerro Pan de Azúcar, claro, con el puerto. Como era un tren que se podía llamar privado y era en los terrenos que eran del propio contratante, tenía los trámites muy simplificados, ¿no? El tema para llevarlo a Pan de Azúcar fue diferente porque ahí sí había que usar terrenos de terceros. Claro. Pero ese primer proyecto, primer funcionamiento de 1909 hasta lo que es la actual reserva de fauna, ¿no? Ajá, los talleres sí, del Cerro Pan de Azúcar. Sí, establecimiento agronómico e industrial. Y eso que tenemos allí como un museo que no está en este momento, por lo que veo, activado, en cierto abandono, que está en la calle Armenia, que hay un tren abierto, que es parte del trencito de Piria original. En realidad, lo único que tienen ahí del tren de Piria original, sí, es un furgón, porque esa locomotora con ese vagón estaba originalmente en la fábrica de cemento a las afueras de Pan de Azúcar. Ese lugar que ahora está muy de moda, que ha sido muy visitado, etcétera. Bueno, ese tren fue llevado, estoy hablando del año 90 y pico, no me quiero equivocar, pero lo que pasa que es muy similar al de Piria, con la diferencia que esa locomotora y ese vagón son de trocha 60 centímetros. Ajá, y las locomotoras son Henschel, son alemanas, pero no son Oneinstein-Koppel como las de Piria. O sea, podría decirse que tiene algo que ver con la época, pero no especialmente esa locomotora con la originalidad. No, es decir, tiene que ver con el funcionamiento de esas locomotoras y esos trenes de trocha angosta. Abiertos, porque yo he visto alguna imagen de tu libro, Piriápolis en 100 fotos, que lo adquirí gustosamente y repartí. Compré los últimos 4, te confieso, y los repartí. Y mostraban un trencito abierto que circulaba por allí, muy parecido. Es que ese tipo de vagones abiertos con los asientos transversales, que en inglés se llaman toast rack, es decir, es tostadora, ¿no? Porque la gente va como las ranuras de tostada, ahí claro. Está. Eran trenes, en el caso de esos vagones, en el caso de la cantera era para trasladar personal. En el caso de Piria era con un fin turístico. Claro. Sí, el de traslado de mercaderías, etcétera, tenía 2 locomotoras en algún momento, bueno, por lo que describiste. Tú sabes que del inventario de Piria surgen que había 6 locomotoras, donde las 2 más grandes, de 150 caballos de fuerza, que Piria le había puesto los números 1 y 2, la 1 se llamaba Fuerza y la 2 Voluntad, porque en retaguardia y en vanguardia, digamos. Porque justamente los caminos que hacemos ahora recorriendo la reserva de fauna eran los caminos que hacía el tren de Piria. Claro. Porque para subir esa pendiente tan pronunciada, el tren tenía que ir haciendo curvas, ¿verdad? Porque hacía falta potencia. Claro, creo que tienen un 5% de pendiente que pueden subir. Y precisaba una locomotora al frente y otra en la cola. En algún momento se habló de un accidente en el cual descendió este tren por sus vías
y hubo un accidente, Hay dos accidentes muertes, en fin. relativamente famosos, pero Sí. no fueron allí en la cantera. Ajá. Fueron por el bosque, digamos, Ajá. donde en algún caso una locomotora descarrila Descarrilé, y sí. cae sobre el maquinista y le empieza a chorrear el agua caliente de la caldera. ¿Sí? Estamos hablando de locomotoras a vapor. Sí, a vapor, claro. Y era imposible sacar al hombre de ese lugar y el hombre se estaba quemando con el agua caliente de la caldera. Tremendo. Fue terrible. Terrible. Pero era parte de ese tren. Sí, por supuesto, era ese tren. Sí. Bueno, yo creo, Pablo, que podríamos seguir hasta el infinito. Sos la biblioteca de Alejandría piriapolense. Y yo no me cansaría de preguntarte, y sabés que soy un asiduo concurrente de tus charlas al Argentino Hotel, y lo seguiré haciendo por más que alguna vez me dijiste, ¿no te cansaste? No, Pablo, porque siempre se aprende algo nuevo. No es que repetís un argumento, siempre aparece una pregunta nueva, de tu lado una nueva investigación, así que, bueno, por hoy entonces te vamos Bien, a... hago una pequeña Por aclaración, favor, lo que quieras. porque realmente yo transmito lo que otros me han Claro, dado. claro. Es decir, realmente la gente se acerca muy generosamente y un especialista en trenes me da un dato técnico, un especialista en otras cosas me da otra información y bueno, y yo me siento en la obligación de que si me la dieron, reproducirla. Bueno, es la ¿verdad? generosidad circular de la cual se habla, porque Pero todos claro, aprendemos y enseñamos a la vez. obviamente. Por pero eso esa carpetita que te entregué, que me dio a su vez un señor de Ahí 90 está. años de acá de Gregorio Aznar. Está muy bueno eso y uno tiene la obligación Sí, por supuesto, de compartirlo, compartir. no guardar lo que no tiene sentido. Lo demás es ¿verdad? letra muerta. Totalmente. Bueno, Pablo, nuevamente, muchísimas gracias. El agradecido totalmente soy yo. Un gran placer.